Compramos estos días flores, compramos disfraces de calabaza, llenamos el carro con productos que nos ayudan a hacer pues los postres típicos de esta época del año y claro, cualquiera ahorra. Afortunadamente cada 2x3 tenemos una cita festiva o para desembolsar, digo afortunadamente porque anima mucho esta época, pero por el otro lado, fíjense, veíamos una nota de prensa que está muy relacionada porque hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro. Y claro, con todo lo que ya hemos hablado de toda la subida de precios en todos los aspectos, absolutamente de nuestro día a día, lo del Día del Ahorro nos suena así como un poco de Samaín, ¿verdad? Así como un poco de truco o trato. Pues vamos precisamente a ver cómo y de qué manera podemos hacerlo o qué dicen todos los datos que recogen y que actúa como portavoz Estefanía González. Estefanía, buenos días. Hola, buenos días. Es un poco complicado celebrar el Día del Ahorro aquí metidas en el medio de un puente, ¿verdad? Y con ganas de fiesta, ¿cómo no? Como no podía ser de otra manera. Totalmente, y además lo que decías, ¿no? Celebrarlo en un contexto tan complicado como en el que estamos, ¿no? Que más que celebrar es un día para advertir, para ponerse las pilas y para ver cómo realmente podemos hacer para ahorrar, porque celebrar con la que está cayendo poco se puede celebrar, la verdad. Yo creo que sí. Y esto del ahorro, muchos dirán que más quisiera que poder ahorrar un poco al mes, ¿no? Cuando vemos que muchas familias no llegan ni siquiera a finales del mes. Pero ustedes tienen así unas reflexiones a través de un estudio que comparten con nosotros y que nos llevan a hablar de cómo se recortan los gastos de las familias gallegas. Y esto lo hace Quelisto.es y da resultados que pues sí que somos listos nosotros también, porque buscamos ahí en el término medio, sobre todo en los proveedores, ¿no? Igual nos puede ser más ventajoso. Eso es importante recalcar, y sobre todo con la que está cayendo, que aunque todos al final intentamos hacer un esfuerzo desde casa por recortar esos gastos, porque no nos queda más remedio, siempre hay un margen, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer con este análisis desde Quelisto, es ver cuál es ese margen que tenemos si cogemos los principales servicios que casi todos tenemos en el hogar, las principales facturas, y analizamos bien qué pasaría si nos cambiamos a los proveedores que realmente son más baratos, porque a veces no siempre son los que tenemos contratados. Hay que tener en cuenta que hablamos además de sectores muy dinámicos, ¿no? Por ejemplo, los bancos, el sector de las telecomunicaciones, el sector energético. Las ofertas cambian constantemente, así que el problema o la ventaja es que esto nos obliga a ser muy avispados, a estar muy pendientes de cuáles son las mejores ofertas, porque el margen de ahorro es muy grande. En el caso de las familias gallegas, ¿cuánto podrían ahorrar? Pues si tuviesen los servicios o los proveedores más caros ahora mismo contratados y se pasaran a los más baratos, el margen de ahorro es casi de un 12% en los gastos de esas facturas. Y si no llegáramos a ese extremo, si tuviésemos unos proveedores dentro de la media de precios y nos cambiamos a los más baratos, el ahorro es de más de un 6%. O sea que ahí hay margen todavía para seguir recortando y recortando los gastos de casa. Pues sí que es interesante. Yo no sé si hay alguna diferencia con el resto de las comunidades. ¿Tenéis cosas que puedan llamarnos la atención? Bueno, pues sobre todo está muy vinculado el tema de las diferencias con el gasto, ¿no? También con el gasto por comunidades. Entonces, es verdad que la ventaja o desventaja que tiene Galicia, lo decías yo creo al principio, es que está en un término medio. Ocupa la posición 12ª en el ranking nacional en el caso del margen de ahorro. Por tanto, pues bueno, está en la parte media, casi baja, que son buenas noticias de la tabla. Pero en general, el margen es bastante similar en casi todas las comunidades autónomas, porque al final los proveedores que nos dan esos servicios de los que hablamos de casa, ¿no? Los bancos, las energéticas, las empresas de teleco, la mayoría, con algunas pequeñas excepciones, opera a nivel nacional, con lo cual el margen de ahorro es bastante similar, estemos donde estemos, de la geografía española. Bueno, llama la atención también otro tipo de datos porque es interesante para valorarlo contigo. Por ejemplo, el porcentaje de hogares gallegos que tienen retrasos en el pago de facturas se ha disparado un 40% en los últimos 10 años. Esto es un espejo de lo que estamos viviendo y viviendo. Totalmente, son datos muy alarmantes, hablamos de un 40% y como decía, en este caso también Galicia ocupa un término medio dentro de la tabla, pero si nos vamos incluso a otras zonas de la geografía española nos encontramos con aumentos de incluso más del 200% en una década. Son cifras muy alarmantes porque hablamos sobre todo de servicios básicos y que todos necesitamos, es decir, el pago de la vivienda, bien sea con hipoteca o mediante alquiler, el pago de las facturas, de la luz, del gas, de servicio de internet que tenemos en casa, de los seguros básicos.
Por lo tanto, hace falta, pues bueno, aparte de las medidas que se puedan poner en marcha por parte de las autoridades, que nosotros mismos también sepamos que tenemos herramientas para poder intentar ahorrar, que es muy fácil además hacer esos cambios, que es otra cosa que en este análisis que hemos hecho en quelisto.es hemos intentado recalcar, ¿no? Que es realmente muy sencillo, que a veces nos da pereza y decimos, madre mía, todo el papeleo, la burocracia, pero cambiar de proveedor es mucho más sencillo de lo que parece, casi siempre es gratis además, y en ningún caso nos vamos a quedar sin suministro de lo que sea. Es decir, si yo me cambio de, por ejemplo, de compañía de la luz, nunca me voy a quedar sin suministro. O si me pasa un seguro nuevo, o si me pasa una empresa de internet telefonía, en ningún caso me quedo sin eso. Así que ni tenemos que tener miedo porque nos vaya a costar caro, ni porque sea muy engorroso o difícil, ni porque nos vayamos a quedar un día, 2 o 3 sin un servicio básico de casa. Bueno, adjuntáis un anexo con las facturas del hogar y claro, es que ocupa bastante sitio, entre hipoteca, la fibra y las líneas de móvil, el seguro del coche, el seguro del hogar, la electricidad, todo va minando y lo que nos preocupa un poco más quizá es en qué época del año, porque todavía estamos arrancando noviembre y todo lo que queda por ver y vivir, y con un invierno que veremos a ver. Hasta ahora está respondiendo en lo que se refiere a temperaturas. Aquí ya decíamos incluso el otro día medio sonriendo, ¿sabes? Que el apóstol nos protege con 21 y 22 grados y aún no encendemos la calefacción. Pero claro, esto no va a ser lo habitual y va a ser pues muy transitorio, con lo cual me imagino, Estefanía, que va a ser un invierno en el que las cifras estas pues no van a cambiar mucho, ¿no? No, desgraciadamente no van a cambiar, incluso podrían empeorar, sobre todo en facturas, como bien apuntabas tú, ¿no? El tema de la energía, sobre todo, ahí es donde habrá que estar muy, muy atentos, porque veremos a ver cuando esas temperaturas dejen de acompañarnos, que afortunadamente lo están haciendo en casi toda la geografía española, pero veremos a ver qué es lo que pasa a partir de ahí. Y efectivamente es que el problema de todo esto es que hablamos, por ejemplo, en el caso de Galicia, solo el pago de estas facturas del hogar, y nosotros en el caso de Quelisto hemos analizado 7 servicios esenciales, pero habrá familias que incluso tengan más cosas contratadas aparte de las que nosotros hemos analizado, ¿no? Pero estamos hablando que en Galicia, por ejemplo, el pago de esos 7 servicios esenciales se lleva un 38% del presupuesto total de una familia. Es mucho dinero y sobre todo cualquier cambio importante en cualquiera de estas facturas, al final se come todavía más, o sea, hacemos que suba ya no al 38, al 40, al 50% del presupuesto, y eso es una parte muy importante porque hay que sumar el resto de cosas de la vida, el resto de gastos que tenemos, un porcentaje también que sea deseable dedicar al ahorro para tener un colchoncito, así que hay que tener mucho cuidado porque el margen que se comen estos servicios es muy importante y es esencial que todos estemos alerta de lo que podemos hacer desde ya, no hace falta ni que empiecen a bajar las temperaturas ni nada de nada, sino desde ya para poder empezar a ahorrar. Bueno, y dais unos consejos desde todos los puntos de vista practiquísimos para todos los consumidores. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, cambiar una hipoteca de banco, que es algo que muchos se llevan las manos a la cabeza? ¿Qué pasos hay que dar incluso para cambiarla? O en temas de electricidad. Entre todo, si nos ponemos las pilas y echamos un vistazo a cómo tenemos todo cerrado, aseguráis que se pueden ahorrar hasta 1.900 euros. Ese sería el ahorro medio que podemos conseguir si lo que tenemos contratado son unos proveedores con un coste medio y nos cambiamos a los más baratos. Pero incluso, ya poniéndose en un extremo, ¿no?, para ver un poco cuál sería ese ejercicio de ahorro que se puede llegar a hacer. Cuando hemos analizado cuál sería el margen de ahorro si tenemos los más caros y nos vamos a los más baratos, esa cifra sube hasta los 3.300 euros al año. Por tanto, como decía, no hay que tener pereza, porque el cambio, de verdad que en la mayoría de los casos es muy fácil. Existen herramientas online como las que ofrecemos al consumidor en quelisto.es, que son totalmente gratuitas y que permiten en solo unos minutos realmente encontrar cuál es la mejor oferta, no del mercado ya, sino la mejor oferta para mí, que eso es muy importante. No hay que dejarse llevar tampoco por precios ganga, sino por el precio que realmente se adapta a lo que yo consumo en mi casa. Y a día de hoy yo diría que, salvo en el caso de los seguros, que sigue siendo el único sector en el que yo tengo que dar de baja mi seguro y dar de alta el nuevo, en el resto de proveedores más importantes del hogar, casi siempre nuestro nuevo suministrador, el banco nuevo o la operadora nueva de telefonía, lo que sea, es quien se encarga prácticamente de todos los trámites para hacer ese cambio. Por lo tanto, es muy, muy fácil hacerlo. Y teniendo en cuenta solamente o realizando unos pasos muy básicos, podemos cambiar de proveedor y empezar a ahorrar, que va a ser súper necesario, como decíamos antes, sobre todo en lo que queda de año y lo que resta del invierno.
Pues directora de comunicación, Estefanía, y día complejo y extraordinario para poder hablar de todos estos pormenores y de todo lo que tenemos que hacer como consumidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes tan peculiar. Muchas gracias a vosotros.